¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a dar inicio a la sesión sobre desarrollo humano. Bien, este tema, chicos, es un tema bastante preguntado en el examen de admisión, sobre todo San Marcos se centra bastante en preguntas de las etapas del desarrollo humano, aunque también han venido preguntas sobre conceptos generales que se manejan dentro de este tema, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de los conceptos básicos y después vamos a abordar las características propias de las primeras etapas. En clases posteriores probablemente tú vas a ver ya las otras características de las posteriores etapas, ¿no? Bien, entonces, primero, vamos a tomar la definición de desarrollo humano que está en uno de los textos más usados por el proceso de admisión San Marcos, que es el texto de Dayan Papaya, que tiene justamente esta definición que es desarrollo humano, ¿no? O sea, tiene justo ese título y entonces dentro de este texto dice que el desarrollo humano es el estudio científico de los procesos de cambio y estabilidad tanto cuantitativos, tanto cualitativos y a lo largo de nuestro ciclo vital. Si tomamos en cuenta esta definición, que podríamos también equipararla a una de las ramas de la psicología, la cual es la psicología evolutiva, vamos a decir que el desarrollo humano entonces es todo un proceso en el cual a lo largo de nuestra vida vamos a ir cambiando ya en dos planos. Uno, en el aspecto cuantitativo, es decir, en el aspecto de la cantidad, del aumento o disminución de algo, conocimientos, afectos, aspecto físico, o también en el aspecto de los cambios cualitativos. En este caso, un cambio cualitativo es cuando se está pasando de un estado simple a un estado más complejo normalmente, ¿no? Y en el desarrollo humano también vamos a notar cambios cualitativos, como por ejemplo el paso entre la percepción y el pensamiento, es un paso de tipo cuantitativo, porque aquí más que aumentar conocimientos se está hablando de cómo los procesos se van haciendo más sofisticados. O cuando hablamos de maduración, que es un cambio cuantitativo, pero de tipo físico, ¿no? Porque acá las células, cuando se habla de maduración, más que de hablar de que las células aumentan, no, es que las células están cada vez haciéndose más sofisticadas para cumplir ciertas funciones, ¿no? Entonces, los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos son los que acompañarán todo este proceso de desarrollo humano. ¿Bien? Bien. Ahora, sobre los conceptos que vamos a tener que diferenciar, vamos a empezar con 4 conceptos, ¿ya? Uno es el concepto de maduración. ¿Qué se entiende por maduración? Mira, para hablar de maduración podríamos decir que es un proceso, ya te dije que es un cambio de tipo cuantitativo, perdón, cualitativo, es un proceso por el cual diversas partes o estructuras de nuestro organismo van a ir cambiando para poder adquirir una condición. Estos cambios están programados de forma genética, o sea, están programados ya desde la herencia. Entonces, por esa programación condicionado por la herencia, vamos a decir que es un reloj biológico interno, así también se le conoce a la maduración. Entonces, son cambios biológicos a nivel, por ejemplo, tisular, a nivel de tejidos, a nivel citológico, a nivel de células, a nivel de estructuras, sus sistemas, ¿no? Esto se van a dar cambios y estos cambios son lo que podríamos llamar maduración. Bien, ya está. Ahora, ¿qué es madurez? Un concepto que también está bastante vinculado sería la madurez. La madurez se podría definir como el estado al cual el organismo, es decir, a la cual el tejido, la célula, la estructura, va a llegar. Si todavía hay confusiones con maduración, recuerda que la maduración es el proceso en la cual se están dando cambios, donde las estructuras se están volviendo cada vez más sofisticadas. Estoy utilizando acá el gerundio porque es un proceso que se va dando, mientras que la madurez ya refiere a que se ha alcanzado un estado de aptitud después de haber pasado por los cambios de la maduración, se alcanza un estado en el organismo y cuando se llega a este estado es cuando ya se habla de madurez. Entonces el cuerpo está maduro cuando, por ejemplo, ya han habido un montón de cambios previos dentro del organismo, ¿no? Y entonces ahora el cuerpo ya puede hacer algo que antes del proceso de maduración no podía hacer, ¿no? Entonces ahí está el concepto de madurez. El otro sería el concepto de crecimiento, el cual es un poco más sencillo de entender porque el concepto de crecimiento está referido ya a un cambio cuantitativo.
Es decir, la maduración y la madurez, como te explicaba, es más enmarcado como un cambio de tipo cualitativo, mientras que el crecimiento es más un cambio cuantitativo, es decir, es un cambio en el cual va a haber el aumento o disminución de algo, en este caso es el aumento, ¿no? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay un aumento en las dimensiones de los tejidos, lo cual también se puede evidenciar en un aumento de peso, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo cambia el volumen, cómo cambia la talla, cómo cambia la contextura, la estatura, entre otros, ¿no? Esos son cambios de crecimiento, ¿no? Ahora, otro cambio que vamos a notar es el periodo crítico, o mejor dicho, otro aspecto que vamos a notar es el periodo crítico. ¿Qué es el periodo crítico? Es un momento en el desarrollo de la persona en el cual el organismo está más vulnerable a los factores y por tanto es un momento decisivo en el desarrollo de algo. Ojo, aquí sí hay que aclarar algo, no hay un solo periodo crítico, chicos, ya dependiendo de qué tipo de desarrollo se habla, hay un periodo crítico determinado. Por ejemplo, hay un periodo crítico para el desarrollo del lenguaje, normalmente son los primeros años después del nacimiento, donde se da el periodo crítico del desarrollo del lenguaje. En ese momento, el organismo está pasando, el organismo y en este caso el pensamiento, están pasando por un periodo de vulnerabilidad en el cual si el niño adquiere en ese momento, en los primeros años, una lengua materna, esta lengua materna le va a dar una base para seguir distintos aprendizajes en el futuro. Entonces, ese periodo crítico está en los primeros años. Te estoy dando un ejemplo del lenguaje, pero también hay periodos críticos, por ejemplo, en el aspecto social, por ejemplo, en el aspecto físico, también hay un momento y un periodo crítico. Algunos dicen que el periodo crítico en el desarrollo físico, en muchos casos se da durante la etapa embrional, por eso le llaman el periodo crítico del embarazo. Entonces, un periodo crítico, volviendo a recalcar la definición, se puede definir como un momento decisivo en el cual el organismo está más sensible a recibir la influencia de los factores, tiene una alta sensibilidad. Y esto puede ser aprovechable, es decir, si sé que mi organismo está más sensible o sé que el organismo está más sensible de mi hijito, en un momento dado, ahí es donde debo estimular, ¿no? Porque va a haber una repercusión positiva a futuro. Si es que sé que de pronto en ese momento hay un periodo muy vulnerable, que es el periodo crítico, también hay que tener mucho cuidado de lo que pueda no pasar o de lo que pueda pasar y sea nocivo, ¿no? Porque al ser vulnerable también puede ser una etapa que arrastre perjuicios a distintas etapas. Entonces, a eso se le llama el periodo crítico. ¿Bien? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de factores del desarrollo también, muchachos, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que hay distintos factores del desarrollo, por ejemplo, hay biológicos, socioculturales y personales. Dentro de los factores biológicos vamos a encontrar, por ejemplo, a la herencia, a la maduración, ¿sí? Porque son factores que van a influir en el desarrollo que usted tenga en distintos planos, ¿no? Si bien es cierto, el concepto de maduración hace referencia a un proceso de cambios biológicos, ese proceso de cambios biológicos puede también repercutir en otros planos, como por ejemplo el mental, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el caldo hormonal que puede pasarse durante la adolescencia va a repercutir en su inestabilidad emocional, la cual es psicológica. Entonces, por eso cuando un chico es inestable emocionalmente, seguramente tú has escuchado que le dicen inmaduro, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo biológico? Porque sí hay una relación a nivel de factores. Un factor biológico puede propiciar cambios no solamente físicos, sino también cambios psicológicos, ¿bien? Pero definitivamente uno de los factores que impacta más a nivel, sobre todo psicológico, es el factor sociocultural. Recuerda que los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Somos seres determinados en gran medida por los aspectos sociales. Entonces vamos a ver ahí la influencia del contexto, la influencia del medio ambiente, la influencia del momento, ¿no? Por ejemplo, la generación en la que tú creces, la influencia de los medios de comunicación, la forma en cómo las redes sociales hoy día influyen en tu desarrollo, en la forma en cómo tú estás viviendo la escuela, cómo estás viviendo las relaciones de pareja también, no fue la misma que, por ejemplo, tienen tus profesores, ¿no? Tus profesores vivieron en una época en donde al nacer todavía no había redes sociales,
y si es cierto, algunos de tus profesores, quizás los más jóvenes, nacieron cuando ya había celulares. Los celulares en aquella época eran una cosa muy poco usada, los adultos lo usaban, no los niños, que en esa época hubieran sido tus docentes. En cambio, ustedes se podría llamar que ya nacieron en esa era digital, por eso les llaman nativos cibernéticos, ¿no? O digitales. Eso hace que, por ejemplo, al estar expuestos a una tecnología diferente, al estar expuestos a una cultura distinta a la nuestra, pues obviamente nuestro desarrollo tampoco va a seguir exactamente la misma línea. Y digo exactamente porque aunque nosotros tengamos distintos factores que hayan propiciado algunos cambios, sí se tienen algunos aspectos en común, pero no exactamente iguales, y esto es porque lo biológico es distinto en cada persona, el factor hereditario es distinto en cada persona, y lo sociocultural también es distinto, porque recuerda que una característica de la socialización es que va mutando, que es mutable, ¿no? No es algo estático. Y como lo social y lo cultural va cambiando con el tiempo, pues también ese factor va a propiciar ciertas diferencias entre entre una generación y otra, entre un grupo de seres humanos y otro, y entre cómo se desarrollan padres e hijos, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Otro de los factores que vamos a analizar acá son los factores personales, los cuales se mencionarían en relación a factores que serían las cualidades diferenciadas entre una persona y otra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar de factores cognitivos, de factores emocionales, condiciones, vamos a decir, peculiares que cada uno tiene. Usted, por ejemplo, habrá escuchado del famoso síndrome de Asperger dentro del espectro autista, ¿no? Y, por ejemplo, ese podría ser un factor personal porque no todos tienen este síndrome, pero vamos a decir que tampoco es una cuestión que es una en un millón. Esto se da cada cierto grupo o cierta cantidad de personas, se presenta esta condición. Entonces vamos a ver que este factor puede propiciar una diferencia entre un muchacho y muchas personas que lo están rodeando y que tienen la misma edad de él, ¿no? O entre un niño y los niños que lo están rodeando, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, es una condición diferenciada. En los factores personales podemos ver, por ejemplo, factores cognitivos, factores emocionales, factores perceptuales. Recuerda que la percepción también tiene sus bases y sus factores sociales, ¿no? Ya está. Otro aspecto que vamos a ver en el desarrollo humano, chicos, es sobre uno de los métodos de investigación más usados dentro de la psicología para poder estudiar el desarrollo, ¿no? Y este es el método genético. Te había mencionado hace rato que la rama de la psicología que estudia al desarrollo humano se conoce como evolutiva, ¿no? También le llaman psicología del desarrollo. Dentro de esta psicología evolutiva, el grosso de los conocimientos que están ahí han sido acumulados muchas veces a partir de investigaciones donde el investigador, valga la redundancia, donde el psicólogo lo que usó fue este método llamado método genético, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de método genético que vamos a tratar de diferenciar bajo sus ventajas y desventajas, ¿ya? Uno es el método genético longitudinal y el otro es el método genético transversal, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En el método genético longitudinal, el investigador lo que hace es tomar un grupo de personas, ¿no? En este caso pueden ser supongamos, de infantes o de niños, pero va a acompañar a estas personas a través de otras etapas, es decir, lo va a acompañar y va a ver sus cambios a través de distintas etapas. Bien, estamos hablando de un grupo al cual se va a investigar a través de distintas etapas, a través de diversas etapas. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿ya? Cómo el investigador va a tener que invertir años, ¿no? Porque para pasar de una etapa a otra suele tomar años. El investigador acá va a tener que considerar si conviene o no utilizar este método, que si bien es cierto le puede tomar años, el cual podríamos decir que es una desventaja porque hay una gran inversión de tiempo, hay una ventaja dentro de ella, ¿no? Y la ventaja podría ser el hecho de que se está hablando del mismo grupo, es decir, un grupo que al ser acompañado en otras etapas, se puede garantizar que otros factores no hayan influido de forma tan diferenciada.
¿no? Porque estamos hablando del mismo grupo, como vuelvo a decir. En cambio, hay otro método que se utiliza bastante, que es el método transversal. En este caso, lo que hace el investigador es agarrar grupos de distintos grupos etarios, o sea, de distintos grupos de edades, ¿no? Entonces, aquí el investigador puede agarrar, por ejemplo, un grupo de infantes y un grupo diferente de niños y un grupo diferente de adolescentes, ¿ya? Ya no va a ser que acompañe como en el longitudinal a uno siendo infante, que luego llega niño, que luego llega adolescente, no, no lo acompaña de esa manera como en el longitudinal, sino que en el transversal lo que hace es, voy a coger un grupo de infantes, pero para estudiar a la niñez voy a coger otro grupo y así. Con esto el investigador lo que hace es ahorrar bastante tiempo, ¿no? Porque no va a necesitar de acompañar a este grupo hasta que logre ser niño, pues otro grupo ya lo es, hasta que logre ser adolescente, pues otro grupo ya lo es, ¿no? El método transversal tiene como principal ventaja el que se pueda ahorrar bastante tiempo. La desventaja de este método, porque si hay desventaja, es que como son grupos diferentes, no se puede tener un control de todos los factores diferenciados que tiene cada grupo, ¿no? Por ejemplo, de que estamos hablando de un ambiente o clima familiar distinto y que podría generar distorsión en la evaluación o en el dateo de, por ejemplo, voy a ponerte un caso, ¿ya? Como son grupos diferentes, algunos niños van a venir de familias donde de pronto las condiciones económicas son mejores y entonces la escuela tal vez a la que asisten les da muchas facilidades para generar estudios óptimos, pero también va a poder ocurrir que en otro grupo, supongamos, no se tiene el mismo tipo de facilidad o estrato socioeconómico y entonces estos niños tal vez no van a estar expuestos a las mismas facilidades o condiciones de educación. Y entonces al no tener esa condición de estudiar al mismo grupo, sino a grupos diferentes, estamos viendo que puede haber una alteración o mala interpretación de los resultados. Por supuesto que en este método transversal hay técnicas que sirven para evitar ese tipo de distorsiones en la interpretación de datos, pero no hay una garantía total de que estas técnicas de verdad sean 100% infalibles, ¿no? Sino que pueden tener también sus errores de interpretación, ¿no? Entonces ahí está el método longitudinal y el transversal, cada uno con la ventaja y con una desventaja. Por ello, normalmente lo que se hace en psicología es complementar ambos métodos. Si el investigador quiere hacer una teoría, una investigación bastante profunda, lo que va a hacer normalmente es tratar de complementar al método transversal con el longitudinal, ¿no? Esto le permitirá una mejor data, un mejor registro de resultados, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las etapas del desarrollo, chicos, ¿ya? Vamos a hablar de las etapas de desarrollo. Y aquí estamos notando, por ejemplo, la etapa prenatal, la cual tiene más o menos unas 38 semanas en promedio, la etapa gestacional también le llama. Luego está la etapa de la infancia, que sería la primera etapa de la etapa postnatal. Ojo, la primera de la etapa postnatal dura aproximadamente 3 años. Esta categoría que te estoy mostrando es de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Es decir, etapas según la Organización Mundial de la Salud. De 3 a 6 años entraríamos, en nuestra cultura es la etapa de la preescolaridad, ¿no? Se conoce como niñez temprana esa etapa, ¿ya? Más o menos de 6 a 11 años, el promedio en nuestra cultura estaría yendo a a escuela primaria, ¿no? Escuela elemental también le llama. A esta escuela, a esta etapa se le llama niñez intermedia. Luego estaría la etapa de la adolescencia. Un dato que te voy a dar es que San Marcos sobre esta etapa pregunta un montón, ¿ya? Entonces, a esta etapa, seguramente cuando ya te toque abordar un profesor, te lo va a dictar de manera mucho más específica que como yo te voy a dictar las etapas que me tocarían, que son las primeras, ¿bien? La adolescencia es más o menos de 11 a 20. En promedio, en nuestra cultura, entre los 11 y 20 años ocurren dos cosas, ¿no? Por un lado, estaríamos hablando sobre la escuela secundaria en promedio, estamos ya en la escuela secundaria, pero la escuela secundaria en promedio termina entre los 17 años más menos un año. El resto del tiempo que ocurre viene la preparación previa a la escuela superior. O si no se cuentan con esta oportunidad de preparación previa a la escuela superior, viene el inicio de la etapa laboral también.
Bien. Luego, a partir de los 20 años hasta los 40 se habla de una adultez temprana, una etapa donde hay muchos cambios a nivel social. Tal vez físicos no tanto, pero a nivel social sí, porque la persona va a entrar a educación superior ya, probablemente, o va a estar trabajando, se va a ver inmerso en el ambiente laboral, o también va a ser la etapa en la cual si va a proponerse dentro de su dimensión de proyecto de vida familiar, tener esposa e hijos, es probable que en esta etapa ya se dé el inicio de ese periodo, de esa nueva familia, de la formación de esta nueva familia, ¿no? Entonces, como vemos, es una etapa de grandes cambios, ¿bien? Muy bien. ¿Listo? Disculpen ahí, se movió el... Un momentito, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de la adultez temprana, ¿no? Aquí también está la adultez intermedia, que es la etapa de los maduritos. Aquí viene una crisis de la mediana edad, porque ya estamos hablando de alguien que está entre los 40 hasta los 65 años. Vamos a ver que hay ciertos avances todavía, pero también va a ser el inicio de algunas características en declive, ¿no? Y este declive, estas características en declive, en la siguiente etapa, que sería la última, pueden agudizarse. Se llama adultez tardía, o también se le llama senectud, ¿no? Bien, chicos, dando esta introducción bastante amplia, vamos a empezar a ver algunas de las primeras etapas. Por ejemplo, la etapa prenatal, ¿no? Como usted sabe, la etapa prenatal inicia con la fecundación, ¿no? Este gameto, ¿no? Del varón y el gameto de la mujer se van a unir, cada uno llevando sus 23 cromosomas, ¿no? Y de esa fusión se va a dar inicio a una primera célula a la cual vamos a llamar cigoto. Como la primera célula de esta fecundación se conoce como cigoto, a la primera etapa no solo se le puede llamar germinal, como tú lo estás viendo, sino también en algunos textos le van a llamar etapa cigotal. La etapa cigotal puede ser un poco contradictorio lo que voy a decir, pero la etapa cigotal o germinal, como lo estás viendo ahí, es una etapa más o menos de 2 semanas, desde la fecundación hasta la segunda semana de gestación, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que es contradictorio? Porque tal vez si has estudiado biología, tú dirás, pero el cigoto no es como tal cigoto 2 semanas. Rápido se vuelve una mórula y después una blástula, ¿cierto? Sin embargo, se llama cigoto porque fue el primer producto fecundado. Así que recuerda que la etapa cigotal o germinal será desde la fecundación, disculpa, hasta más o menos la segunda semana de vida gestacional, ¿ya? ¿Qué ocurre durante este periodo? Bueno, tras la fecundación, este cigoto inicia la subdivisión celular y cuando ya tiene forma como de racimo de uva, como de mora, es cuando se le llama mórula, ¿no? Una mórula, según algunos textos, está conformado por unas 16 células aproximadamente, más o menos, ¿no? Ahora, después van a formar blastos y ahí es donde se llama blástula. Luego llega el periodo de gastrulación, disculpen, pero antes de eso vamos a ver cómo mientras es mórula y pasa a lo que es ya la formación de blastos, nosotros vamos a ver cómo esto se implanta en el endometrio, ¿no? Este producto ya se está implantando en el endometrio, ¿bien? Otra condición sería que es la segunda, un periodo embrional de 3 a 8 semanas. A ver, un ratito, chicos. No sé, a ver, un ratito. Ya, gracias, disculpen. Acá también estamos trabajando. Ya, bueno, como les estaba mencionando, esta sería la primera etapa, 2 semanas, cambios. Básicamente, lo que está ocurriendo es después de la fecundación, se multiplican, se dividen las células, y mientras se van multiplicando y dividiendo las células, se van a ir implantando en el endometrio. Recuerda, bueno, los primeros cambios. Ahora, a partir de estos cambios también vamos a ver que un poco antes de entrar a la segunda, que es la etapa embrional, estas células van a empezar a plegarse, ¿ya? Al plegarse las células, se van a agrupar y se van a formar 3 tejidos. Estos 3 tejidos se conocen como ectodermo, mesodermo y endodermo. Bien, ahora, esta primera formación, voy a decirlo, ¿no? Del ectodermo y del endodermo
sí se dan dentro de la etapa germinal, pero el mesodermo, a pesar de ser el que aparezca en medio, es el último en formarse. Entonces, cuando ya llegamos a la etapa embrional, es cuando ya estamos notando 3 tipos de tejidos o capas germinales, como le dicen. Algunos le llaman capas embrionales también, ¿ya? Entonces, ya entrando al periodo embrionario, notamos que hay un ectodermo, un mesodermo y un endodermo, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar durante este periodo embrionario? Entre la tercera semana de vida gestacional y la octava, es decir, incluso antes de haber cumplido 2 meses de gestación, nosotros vamos a notar que desde estas 3 capas embrionales empiezan a formarse órganos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el ectodermo se empieza a formar los órganos que van a ser parte de nuestras estructuras internas. Por ejemplo, la piel, por ejemplo, el cabello, las vellosidades, todo eso van a ser estructuras que se formarán a partir del ectodermo. El sistema nervioso también sale de este ectodermo. De hecho, un dato es que el sistema nervioso empezó ya a formarse poco antes de iniciar esta etapa embrional. Bien, entonces ahí estamos viendo la primera formación de órganos a partir del ectodermo. Luego del endodermo empieza ya la formación de órganos viscerales, es decir, órganos que están dentro de nuestro organismo, no dentro de nosotros. Entonces de ahí viene la palabra endodermo, ¿no? Capa interna que dará origen a los sistemas y órganos internos, ¿sí? Muy bien. Y bueno, luego de la formación del mesodermo se dará, bueno, la formación del tejido esquelético y muscular. ¿Bien? Ahora, algo importante que creo que ya lo había dicho hace rato, era que en la etapa del periodo embrionario, la influencia de los factores al desarrollo físico aquí es fuerte. Entonces se podría decir que estamos hablando también acá de un periodo crítico en el plano físico, porque recuerda que hay otros periodos críticos también, pero en el plano físico sí se da, ¿no? Y es tan sensible el organismo durante este periodo que algunos factores podrían resultar nocivos y provocar algunas malformaciones. A esto se le llama factores teratógenos. Terato, monstruo, geno, origen o engendrar. Entonces, se está refiriendo a factores que propician la formación o el origen de malformaciones, ¿no? De ahí viene la palabra monstruo, ¿no? El engendrar monstruo. Entonces, ahí estamos viendo la presencia de factores teratógenos durante este periodo. Hay que estar muy pendientes de que la madre no esté expuesta a estos factores para que obviamente no se presenten luego estas malformaciones. Bien, ya está. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una imagen de qué se origina en cada uno, ¿no? Como te estaba diciendo, del ectodermo saldrá la piel, las estructuras externas, pero también el sistema nervioso. Luego, recuerda, el segundo en formarse era el endodermo, de la cual saldrán glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado, ¿no? Y luego saldrá del mesodermo los músculos, el esqueleto, el aparato reproductor. Bien, ya está. Ahora, la tercera será el periodo fetal, ¿no? El periodo fetal comprende más o menos desde la 9ª semana hasta el nacimiento, que se da más o menos alrededor de la 38ª semana a 40ª semana en algunos casos, ¿ya? Durante este periodo fetal, y date cuenta que es bastante, o sea, estamos hablando de casi todo el embarazo es el periodo fetal, presenta ya una forma definida, ¿no? Es decir, ya casi se ve como un bebé en términos, pero más diminuto, más pequeñito, ¿no? El desarrollo acá es bastante rápido en el crecimiento, la actividad motora ya está presente, por ejemplo, vamos a notar que hay actividad refleja, ¿no? Abre y cierra la mano, puede incluso chupar su dedito, ¿no? En algunas ecografías eso ya se muestra. Hay un desarrollo del sistema nervioso que continúa en formación, por supuesto, y hay una alta vulnerabilidad también en este periodo, la formación del sistema nervioso, y una maduración que lo va a preparar poco a poco para volverse semana tras semana más independiente a su madre, ¿no? Entonces vamos a notar ahí que ya aquí estamos viendo, por ejemplo, la presencia de un reflejo, que es el reflejo de succión, ¿no? De estos dentro de la actividad motora automatizada, ¿no? Y luego aquí estamos viendo
a un bebé ya formado, ¿no? Este bebé ya está a término, incluso notamos eso porque el bebé ya está posicionado para el nacimiento, ¿no? Está en los últimos días antes de su nacimiento. ¿Bien, chicos? Bien, así van a transcurrir las semanas y ya más o menos hacia la 38ª semana, un poco más, un poco menos, el niño nace y así inicia su recorrido ya dentro de las etapas postnatales. La primera parada, la infancia, ¿no? Durará aproximadamente unos 3 años, ¿no? En una clasificación anterior se decía que la infancia dura hasta los 6 años, pero la Organización Mundial de la Salud designa como infante a alguien que estaría pasando desde el nacimiento hasta los 3 años. Vamos a ver aquí algunas características, chicos, ¿bien? Y una de las características es el desarrollo físico y motor que se tienen en estos primeros años de vida, ¿no? Por ejemplo, notamos que a nivel de la motricidad y a nivel de lo físico hay un desarrollo cefalocaudal. Esto significa que así como primero la cabeza se desarrolla más rápido que las partes inferiores del cuerpo, ¿no? Lo mismo sucede luego con el tema motriz. Lo primero que aprendemos a controlar suele ser el levantar o sostener nuestra cabeza. Si tú has visto un bebé recién nacido, él no puede sostener su cabeza, ¿no? Incluso parece como si la cabeza estuviera tirada cuando lo cargamos así, ¿no? Y es que él no puede sostener su cabeza al nacer. Realmente no puede controlar ninguna parte de su cuerpo. Todo lo motriz es automático a través de reflejos. Entonces, por eso vamos a notar que el primer gran logro que tenga este niño a nivel físico va a ser el sostenimiento de su cabeza. Luego, ya notamos que cuando tiene pocos meses, sus primeros meses, está controlando la zona torso, ¿no? Entonces va a controlar la zona torso, luego va a poder controlar la zona pélvica, y eso incluso ya viene como a los 5 o 6 meses, en donde ya poco a poco aprende a sentarse, a soportar la columna, la cabeza, ¿sí? Para sentarse. Pero todavía aún queda el poder controlar la parte baja, ¿no? Y entonces ahí vemos que poco a poco también controla piernas, que controla rodilla, que controla pies, ¿no? Y así va a ir desarrollándose. Como siempre, céfalo empieza a ser controlado y luego poco a poco hacia abajo. A esto se le llama ley cefalocaudal, ¿ya? A eso le llaman ley cefalocaudal, que el niño primero aprende el control de las partes de arriba de su cuerpo y que gradualmente aprenda a controlar hacia abajo de su cuerpo, ¿sí? Ley cefalocaudal, ¿sí? Tono del cuello, brazos, abdomen, piernas en marcha, ¿no? Ahí estamos notando. Luego está otra ley que dice que es más fácil y es más simple para él que controle las partes próximas al cuerpo, ¿no? En este caso, por ejemplo, pelvis respecto a piernas, más fácil controlar pelvis, ya te había dicho, ¿no? Torso respecto a brazos, más fácil controla torso, ¿no? Y entonces, como lo que está cerca del cuerpo se controla mucho más fácil, por analogía, lo que está lejos, que serían los dedos, si lo extiendes, será lo que tome más tiempo controlar. Entonces, un bebé, al nacer, ya te dije, no controla nada. El torso será una de las primeras cosas. No es lo primero, porque ya te dije hace rato en la ley cefalocaudal que era la cabeza, pero una vez que controle el torso, esto ya da también pauta para que controle brazo, y poco tiempo después ya lo vemos controlar antebrazo, y aquí es donde viene el mayor desarrollo que toma más tiempo también. Hacer un control del principio cefalocaudal es impreciso. Sin embargo, se tienen aproximaciones, y una de ellas, chicos, una de estas es que en promedio uno de los grandes logros cefalocaudales es que el niño aprenda a caminar, ¿ya? Es uno de los grandes logros cefalocaudales, que el niño aprenda a ponerse de pie y que camine. Esto lo logra cuando tiene 1 año. Otro gran logro es que el niño haga esto de oponer el dedo de forma controlada a los demás dedos de la mano. Y esto no toma 1 año, ¿eh? Esto toma como 3 o 4 años todavía. Entonces, esto que le llamamos hacer la pinza, como toma más tiempo, vamos a decir que es más sofisticado hacer uso del movimiento de dedos en oposición a lo que es la palma. Es mucho más sofisticado que de pronto hacer la caminata. Por eso, acciones como caminar, acciones como correr o como saltar son parte de algo llamado motricidad gruesa.
mientras que acciones que se puedan hacer al coordinar el pulgar en oposición a los demás dedos de la mano o a la palma, es lo que llamaríamos motricidad fina. La ley próximo-distal nos dice que nosotros controlamos más fácil esta parte del cuerpo y gradualmente las partes más alejadas del cuerpo, ¿no? Entonces, al final, lo que va a tomar un poco más de tiempo es el control de los dedos. Lo que toma un poco menos de tiempo, por lo menos en términos de esta extremidad, sería el control de los brazos. ¿Bien? Ahí está. La organización de las respuestas motrices se efectúa desde la parte más próxima al eje del cuerpo, ¿no? Este es el eje del cuerpo, hasta las partes más alejadas del cuerpo, que son los dedos. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Brazo, la mano, la palma y los dedos, ¿no? Y en ese control. Nosotros notamos, por ejemplo, que un niño, a ver, de más o menos 1 año, ya tiene control de palma, pero de dedos todavía le falta. Entonces, como no tiene control de dedos, pero sí de palma, algo que hace es poder coger los objetos, ¿sí o no? Poder coger los objetos. Y tú te habrás dado cuenta que los coge así, ¿no? Tú le das un peine y lo está cogiendo así. Tú le das un lapicero y no lo coge así, lo coge así, ¿no? O así. ¿Por qué? Porque es un niño que lo que hace es poco a poco controlar primero palma y luego los dedos, ¿ya? Y luego los dedos, poco a poco. Ya cuando tiene como 2, 3 años, poco a poco está agarrando así y después vamos a notar que su dedo se estira y hace esto. Mira, quiero mostrarte lo que el dedo suele hacer, ¿ya? Es una posición muy común, ¿ya? Este dedo pulgar se vuelve como base para oponerse al resto. Y este dedo de acá empieza como a hacer una cuñita, ¿no? Esto es lo que llaman en psicología, perdón, en motricidad le van a llamar pinza, ¿ya? Y el desarrollo de la pinza es parte de esa motricidad fina. Aunque parezca raro hacer esto, nos va a ayudar a aprender luego varias cosas. Por ejemplo, a vestirnos. Cuando tú agarras el cierre o bragueta, te vas a dar cuenta que tu dedo tiene que hacer esto. Cuando tú pones el botón en un ojal a la hora de vestirte, tienes que hacer eso. Cuando comes, normalmente, por ejemplo, utilizas el cuchillo y el tenedor, tus dedos tienen que sostener al cuchillo o al tenedor casi haciendo una pinza para escribir. Entonces, por eso es tan importante que obviamente se logre esa motricidad fina poco a poco, ¿no? Muy bien. Otro aspecto que vamos a hablar, bueno, es el concepto del neonato. Se le llama neonato al niño cuando está en su primer mes. Voy a utilizar la palabra niño al ser humano cuando está en su primer mes. Ese es el neonato, o recién nacido, si lo quieres llamar así, ¿no? Algo que vamos a notar en este recién nacido es que presenta reflejos, o sea que sus movimientos, como te digo al inicio, no son movimientos controlados, sino son movimientos automáticos, y entonces va a tener reflejos que algunos llaman los reflejos primitivos y otros le llaman los reflejos neonatales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, reflejo de succión. Un reflejo de succión es que normalmente el niño, cuando es estimulado en la comisura, busca y chupa cualquier cosa que esté cerca a la boca o esté en la boca, ¿no? Entonces, ese es el reflejo de succión. Está también el reflejo de aprehensión o prensión que vimos hace rato, que es cuando estimulan la palma de la mano y él cierra, ¿no? Cierra fuerte. Ahí está. También está el reflejo de Moro, que tiene que ver con cómo reacciona ante algunos sonidos y encorva la espalda y abre con la mano como si fuera un sapito. Pero también algunos utilizan el reflejo del Moro al ponerlo a él boca arriba y hacer este movimiento. Vamos a ver que hay una reacción casi parecida a cuando escucha un sonido fuerte, ¿bien? También este reflejo de Babinski, que es cuando se estimula la plantita del pie, ya no es la palma de la mano, sino es la plantita del pie, y entonces al estimularlo vamos a notar que los deditos se tuercen como si fuera un abanico abierto, se empiezan a torcer, ¿no? Facilitan su adaptación, es decir, estos reflejos sí sirven para algo, porque algunos dicen, ¿para qué sirve algo que está tan poco tiempo? ¿No? Porque no duran mucho tiempo estos reflejos, en muchos casos, al pasar los meses se van a ir, vamos a decir así, desapareciendo, pero van a dar lugar a nuevas conductas más controladas. Ahora,
sirven para que justamente mientras él no pueda controlar su cuerpo, él desarrolle algunas actividades básicas. Por ejemplo, una de ellas es la succión, ¿no? Él todavía no tiene control del movimiento de succionar, pero ya que tiene el reflejo, esto le va a permitir alimentarse, ¿no? Entonces es una condición que le está permitiendo adaptarse a esta nueva forma de vida, porque cuando estaba dentro del vientre de su madre, obviamente él no necesitaba de succionar para alimentarse, pero ahora que está fuera de ella, sí, sí necesita de esta forma, ¿no? Como acá dice, después de algún tiempo estos reflejos van a ir desapareciendo, pero van a dar lugar a movimientos similares. Por ejemplo, si tú dices, oye, pero yo tengo un hermano de 6 meses que succiona el pecho de mi mamá, claro está, sí lo hace, pero no es por reflejo. A los 6 meses en realidad ya es por un hábito. ¿Bien? Bien, a nivel del desarrollo psicosocial, vamos a tomar como base a la teoría de Erik Erikson, ¿ya? Esta teoría nos dice que el bebé va a través, bueno, el bebé, el ser humano, dependiendo de su edad, va a atravesar por distintos conflictos, distintas crisis, ¿no? Y el primer conflicto está basado en la relación o vínculo que tendrá este niño, este bebé, con quien lo cuida. Se llama de la confianza enfrente o contra la desconfianza. Ya vamos a utilizar la palabra versus también. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? De la confianza frente a la desconfianza. Primer conflicto que el bebé enfrenta, y esta etapa tiene que ver con el apego, es decir, con este vínculo que el niño haga en referencia a quienes lo cuidan, y la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Que también lo cuidan. Erikson diría que si un bebé es provisto de buen cuidado, y de un cuidado que no tenga la ansiedad presente de su cuidador, porque a veces los padres se vuelven ansiosos en el cuidado del bebé, probablemente van a propiciar que el niño tenga un sentimiento de confianza frente al mundo. Erikson lo pone de esta manera: recuerden que los que lo cuidan son su carta de presentación a cómo será el mundo. Si los que lo cuidan bien, entonces el mundo es un buen lugar para vivir. Si los que lo cuidan son ansiosos mientras lo cuidan o lo descuidan porque son negligentes, el niño no va a poder establecer buenos vínculos en el futuro con las demás personas y se va a volver desconfiada. ¿Por qué? Porque las primeras personas que interactuaron con él no le mostraron algo digno en lo que confiar, ¿no? Lo descuidaban o más bien se llenaban de ansiedad. Ahora, si hay un buen cuidado, entonces Erikson diría que el niño desarrolla la idea de que en el futuro las cosas irán mejor, ¿no? Esto es lo que llamaríamos la virtud de la esperanza, ¿ya? La visión de que en el futuro las cosas serán mejor porque ahorita mi vida empieza y quien me cuida lo está haciendo bien. Entonces, el resto de la humanidad seguramente también interactuará de forma positiva y saludable conmigo, ¿no? Y ahí viene esta virtud de la esperanza, ¿no? Bien, el segundo conflicto se presenta hacia el año y medio, ¿no? Hacia el año y medio a 2 años en promedio, ¿ya? En este caso, vamos a notar que los bebés poco a poco se van haciendo más independientes, ¿no? Mira, hacia los 2 años un bebé promedio ya puede caminar, un bebé promedio está aprendiendo a hablar, es cierto, no habla perfecto, pero ya está aprendiendo a hablar, ya puede caminar, ya está empezando el destete, o sea, ya le están quitando el pecho poco a poco y también está empezando el control de sus esfínteres, ¿no? Entonces, como está cada vez más independiente de la madre, porque ya no necesita de ella para ir de un lugar a otro, porque él ya camina, vamos a poner hasta entre comillas, porque sí necesita de la supervisión de ella, pero no necesita de que lo esté cargando. Igual, ¿no? Ya habla un poquito, ya se da a entender poco a poco, ya puede expresar lo que tiene. Entonces, todos estos logros físicos y psicológicos le hacen a él sentirse capaz de controlar su propio cuerpo, ¿no? Y esto es lo que Erikson dice, es el primer sentimiento de autonomía que ellos van a tener. Lamentablemente, si bien es cierto, esta autonomía tiene que ver en cómo él se siente respecto a sí mismo, ¿correcto? Cómo se siente frente a su cuerpo. También esta autonomía tiene que ver en cómo los padres asumen una actitud frente a lo que está logrando el bebé. Entonces, si los papás, ante los logros de independencia del bebé, de control, le dan, obviamente le están dando
pautas, lo están alentando, el niño va a sentir que sí puede hacer lo que se propone, ¿no? Pero si los papás más bien tienen un comportamiento en el cual, una actitud en la cual el bebé lo que hace es, muchas veces lo que hace es, a ver, camina y se cae. Y entonces, ay, ya no, vuelve a intentarlo, no, se va a golpear, ya no, mejor lo voy a poner en el corral todo el día. Entonces, al limitarlo, los bebés van a empezar a llenarse de dudas o de sentimientos de vergüenza, ¿no? Entonces, este dato que te estoy dando es importante porque puede ser paradójico que, si bien es cierto, un sentimiento de autonomía tiene que ver en que yo soy capaz de verme a mí mismo como un ser capaz de controlar su propio cuerpo. Ese sentimiento que yo desarrollo de autonomía tiene que ver con cómo mi papá o mi mamá, los que me cuidan, están teniendo actitudes frente a mis intentos de independencia, ¿no? Muy bien. Ahí está. Desarrollo motor. En el desarrollo motor de la infancia vamos a notar que tras los reflejos, que ya te dije, ¿no? Los reflejos no están mucho tiempo, van a empezar a desarrollarse los primeros hábitos, ¿no? Y cuando yo te hablo de los primeros hábitos, muchos se parecen a los reflejos. Por ejemplo, uno de los hábitos más comunes es que los niños tienen el hábito de succionar, ya sea su chupón, su dedo u otra cosa, ¿no? Puede ser, no sé, a ver, el biberón constantemente. Incluso el pezón de su madre podría ser algo que ellos han agarrado como hábito succionar. Entonces, vamos a ver cómo ellos van desarrollando estos primeros hábitos. ¿Cuál es la diferencia entre hábito y reflejo? Cuando es reflejo es un movimiento automático, pero cuando es un hábito es un movimiento controlado. Al ser controlado hay una diferencia entre el estímulo reflejo y estímulo hábito. Los estímulos de un reflejo pueden ser variados, casi indistinguibles, mientras que un hábito tiene estímulos específicos y electivos por el bebé, o sea, el bebé elige qué cosa chupa y qué no. Por ejemplo, mi dedo, pero puede ser que rechace el tuyo ahora. Cuando era más bebito, cuando era neonato, no había un rechazo probablemente porque no era selectivo. Bien, otra cosa. Bueno, ya vemos evidencia de motricidad gruesa. Recuerda que motricidad gruesa implica control de las extremidades o de los grupos musculares más grandes, ¿ya? Y entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, control de caminar, control de mover brazos, etcétera, ¿ya? Esa es motricidad gruesa. Control de grandes grupos de movimientos musculares, ¿ya? Motricidad gruesa. Gatear, caminar, correr y saltar. Requieren normalmente de fuerza. Y también vamos a ver que hay un control de los esfínteres. ¿Qué son los esfínteres? Glándulas sensitivas bueno, que están en el recto, que están en la vejiga y que van a ayudar a que cuando él pueda controlar esto, él ya no va a estar usando pañales porque ya va a poder controlar a su cuerpo hasta el momento de evacuar donde quiere. Puede ser en una vacinica o puede ser en un inodoro también, ¿no? Entonces, cuando el niño aprende a controlar la micción y la defecación, en promedio tiene de 2 a 3 años y esto se le llama control de los esfínteres. ¿Bien? Bien, luego está el desarrollo cognitivo de la infancia, ¿no? Y según Piaget, este desarrollo se abriría con el estadio sensoriomotor, ¿no? Llamado así porque durante este periodo sensaciones y movimientos le permiten al niño adaptarse a esta primera condición. Permanencia del objeto. Recuerda que Piaget habla de cómo los niños más o menos entre los 6 meses a año y medio, poco a poco adquieren la noción de que las cosas existen aun cuando ya no se estén sintiendo, aun cuando ya no se estén viendo, ¿no? Y a eso él le llama la permanencia del objeto, que normalmente se vuelve evidente cuando los niños empiezan a buscar cosas que nosotros le hemos ocultado. Bien, otra cosa que es parte del desarrollo cognitivo es la comunicación prelingüística. Durante los primeros meses de vida, hasta más o menos el primer año y medio, la comunicación del bebé no es con uso de símbolos lingüísticos, propiamente no habla. Lo que hace el niño durante este periodo es usar otras formas de comunicación, ¿no? De lenguaje. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el llanto,
que es la primera forma de comunicación, ¿no? El llanto comunica qué necesita, cuándo lo necesita, etcétera, ¿no? Hay un llanto diferenciado, que ya más o menos se da cuando son 2 meses o 3, y hay un llanto indiferenciado que es cuando el bebé acaba de nacer, ¿no? Ahí sí todavía no hay un llanto claro de cuándo es hambre, cuándo es sueño, etcétera, ¿no? Pero hacia los 2, 3 meses se va diferenciando y ya una mamá o quien lo cuida pronto sabe que, no, así llora cuando tiene hambre, así llora cuando tiene sueño, y ya más o menos sabe cómo actuar frente al niño, ¿no? Otra cosa es que también podemos ver otras formas de comunicación como los gorgoritos, sonidos como que seguramente has escuchado en los niños y que son hacia los 3 meses. Los gorgoritos. Después, hacia los 6 meses, vamos a notar que también pueden hacer balbuceos, que es la emisión de sílabas. Mamá, papá, teta. Si estás pensando que esto es lenguaje, por si acaso no lo es. Según algunos estudios, parece que si bien es cierto, ellos dicen palabras estereotipadas como mamá, papá, teta, dada, parecen no tener intención de comunicar aquello que están mencionando. Entonces, por eso se dice que no hay unión de pensamiento con habla y por tanto todavía no se puede hablar de comunicación lingüística, sino se habla de balbuceo. ¿Bien? Luego vamos a ver cómo hacia el año y medio en adelante sí empieza a tener una comunicación lingüística, pero muy limitada, ¿no? Esta comunicación lingüística empieza con una holofrase, que luego vamos a ver que tal vez se vuelve habla pivotal, que luego se vuelve habla telegráfica, y ahí es donde terminaría esta primera parte del desarrollo del niño en términos de comunicación. Primero prelingüística y luego lingüística, pero de una manera muy incipiente también esa forma lingüística, ¿no? Hacia los 2 años logra el estadio preoperatorio, ¿no? Entonces vamos a ver que en este preoperatorio ya aparece la simbolización. La capacidad de representar simbólicamente le abre las puertas a él para que su comunicación pase de ser prelingüística a ser lingüística, ¿ya? Entonces, cuando ya aparece el pensamiento, el niño ya puede decirse que para él las palabras tienen un sentido como tal, ¿bien? Pero a la par que él está desarrollando toda esta comunicación, también vamos a ver que su mente no puede ponerse en el punto de vista de otro que no sea el suyo. Entonces a eso Piaget le llama el egocentrismo cognitivo, ¿no? Notamos, por ejemplo, que sí son capaces de imitar y ya desde esta etapa número 2, a diferencia de la primera etapa donde solo pueden imitar lo que están observando, en esta etapa sí pueden imitar lo que han visto en el pasado, lo que se llama imitación diferida, imitación grabada en la memoria de un evento visto en el pasado, ¿sí? Luego vamos a ver que, bueno, también viene el juego, ¿no? Acá dice del juego en paralelo, el juego asociativo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, si bien es cierto, cuando estaba chiquito no necesitaba de compañía, más que de juguetes y espacio, ahora que está grande necesita de la compañía de alguien, quiere socializar, quiere tener a alguien. Este se le llama juego paralelo porque aunque sí necesitan de la compañía de alguien, no intercambian roles con ese alguien. Lo necesita más como un medio para poder estar ahí socializando. Mientras que en el juego asociativo ya vemos que sí disfruta de la interacción de los roles, ¿no? Muy bien. Ahora, capítulo aparte, vamos a hablar de algo que ha estado viniendo mucho en el examen de admisión y es hablar del apego, jóvenes, ¿ya? Vamos a hablar del apego del bebé. Mira, el apego se puede definir como un vínculo afectivo entre el infante y su cuidador. Yo ya me referí un poco a él cuando estábamos hablando hace rato de la crisis que Erickson mencionaba de confianza frente a la desconfianza, ¿no? Ese vínculo entre el niño y quien lo cuida es lo que llamaríamos apego, ¿no? Aunque la palabra apego, cuando tenemos la edad que tenemos, o sea, tú adolescente, yo adulta, no está vista como de forma positiva. Cuando uno está bebé, el apego es necesario. Y sobre todo, hablar de un buen apego, porque no todo apego es bueno. Lamentablemente, cuando se han hecho estudios, por ejemplo, Anita Eisgur hizo un estudio y decía que de 4 formas de apego que ella encontraba, solo uno era positivo, ¿no? ¿Ya? Y bueno, había apegos que no eran seguros. Y bueno, también otro psicólogo que estudió mucho el apego fue el psicoanalista John Bowlby, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí
algunos de estos tipos de apego, ¿no? Las características del apego, número uno, es que el apego es la búsqueda de la proximidad con alguien, ¿no? El deseo de estar cerca de personas con las que se ha creado un vínculo. Esa es la primera característica, ¿no? Obviamente el niño quiere, disfruta la presencia de una persona, de personas, y se angustia ante la ausencia de esas personas a las cuales se ha apegado. Entonces ya se ha creado un vínculo. Ahora, otra cosa es que los niños consideran que las personas, que los lugares se pueden definir como refugios seguros. ¿Por qué se refiere a esto, no? Porque el apego se utiliza para sentir seguridad y comodidad ante situaciones de amenaza o miedo. Por ejemplo, bueno, él hace un estudio con monos reus y él ve, por ejemplo, que había una especie como de peluche que tenía como cobijita parecida, le habían puesto el olorcito de una mamá de monorreus, y al costado había una especie como de muñeco de alambre que lo que hacía era darle un biberón. El bebé el bebé monorreus cuando es soltado, se va primero a ese que huele como mamá, a ese que tiene pelitos, ¿no? Pero tiene hambre. Y el otro muñeco, que es de alambre, es el que tiene el biberón. Entonces, él, cuando tiene hambre, se acerca obviamente al otro lado, porque hay un biberón para eso, ¿no? Pero cuando se le sueltan sonidos fuertes, el bebé se asusta tanto, el bebé monorreo se asusta tanto que suelta el biberón y va a ese prototipo de mamá monorreus que tiene al costado. Entonces, ahí es donde Bowlby concluye que probablemente el apego se utiliza para sentir comodidad y sentirse seguros en momentos en los cuales el niño se siente amenazado, se siente con miedo. Por eso seguramente has visto que cuando, por ejemplo, a los bebitos les ponen vacuna, algo muy usual es que la mamá los ponga en su pecho. Y más todavía que ahí nomás, ni bien ponga la vacuna, le esté dando de lactar, ¿no? Esté dando de lactar, porque eso es el afianzamiento con el vínculo, y eso hace que probablemente algo tan incómodo como es una vacuna, pues se pueda sobrellevar de manera adaptativa a través de esta forma de refugio, ¿no? Bien, otra cosa es que los apegos generan una base segura, ¿bien? Generan una base segura. El niño aquí siente que puede explorar el ambiente circundante sin peligros, ¿no? Cuando los niños se apegan de forma positiva, normalmente se vuelven exploradores cautelosos, entre comillas. Es decir, exploradores, pero siempre saben que la madre estará ahí para cuidarlos, y entonces exploran, pero también la miran, y esta actitud, ¿no? De estar explorando, tener curiosidad, pero al mismo tiempo mirar cada cierto tanto a la madre para ver si ella aprueba o no aprueba este comportamiento, es una característica de cómo el apego se ve como una base segura. ¿Bien? Bien, chicos. Ahora, vamos a hablar de cómo se forma el apego según John Bowlby, ¿no? Disculpen. Y la última característica del apego es que obviamente cuando no esté el cuidador, el niño empieza a sentir una angustia, lo cual se va a evidenciar en llanto, ¿no? Ahí está. Ahora, la primera fase la vamos a ver más o menos entre el nacimiento y el primer mes a segundo mes de vida, ¿ya? Aquí lo que vamos a ver es que el niño, cualquier humano que lo esté cuidando, no tiene selectividad sobre él. Es decir, puede ser la enfermera que lo está cuidando los primeros días en el hospital, la madre que lo está cuidando cuando él llega del hospital a su casa, el padre que lo está cuidando, la abuelita que apoya a la madre. Entonces, aquí el bebito, en estos primeros días de nacido, en estas primeras semanas de nacido, no va a tener ningún tipo de angustia por si está entre una mano y otra, o porque si ahorita mamá lo estuvo cuidando, pero acá no. Eso sí, debe tener alguien con quien lo cuide, eso sí. Si bien es cierto, no es selectivo, lo que sí notamos es que se siente más seguro cuando alguien lo está cargando. En general, ¿no? Puede ser mamá, cuidadora, niñera, etcétera, ¿ya? Muy bien. Ahora, la siguiente ya es la fase de formación de apego propiamente, ¿no? Y esta ya las vamos a notar más o menos entre el mes y medio hasta los 8 meses, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo el niño demuestra ansiedad cuando se le separa de las personas, ¿no?
no especialmente en ausencia de la madre, pero ya notamos, por ejemplo, que si la abuelita se ha ido, o que si la hermana o hermano se ha ido, o que si el padre se ha ido, o si la madre se ha ido, porque también puede ser la madre, pues él va a empezar a tener como una especie como de ansiedad, lo cual se va a demostrar en llanto. Bien, más o menos a partir de los 8 meses a los 2 años, vamos a notar también que el niño, bueno, se enfada al ser separado de su madre, ¿no? Ahí está, ya se volvió selectivo, acá ya es a la madre, puede ser también hacia otra persona si es que la madre no cumple su rol de primer vínculo, va a ser en todo caso otras personas, pero lo que sí notamos es que ya hay selectividad sobre una persona, rechazo ante las personas que le resultan desconocidas, ¿no? Y otra cosa es que como ya estamos notando que es un niño de entre cerca a 1 año y medio a 2 años, oh, perdón, cerca a 1 año a 2 años, ¿no? Este niño busca la atención de su madre, de su cuidador y una mayor presencia de esta persona, ¿no? Acá dice madre porque cuando volví a hacer el estudio, obviamente lo hace en una época en la que la madre era la que hacía ese apego en todos los casos. Pero como tú sabes, estamos en una época distinta, considerando que hoy una madre en promedio tiene que trabajar y que si bien es cierto, tiene una licencia, las licencias no duran tampoco 8 meses, ¿no? Una licencia dura 3 meses, 2 meses, ¿no? Antes o después. Y entonces por eso vamos a ver que tal vez en esta época, estas fases de apego donde se menciona a la madre podrían ser alternativamente a la abuelita o a la niñera o al papá, ¿no? Tal vez el papá es el que está cuidando mientras la mamá está trabajando, ¿bien? Lo que sí es cierto que se está hablando de un cuidador en específico. Ahora, las relaciones recíprocas, ya desde los 2 años, esta fase nos muestra que a partir de los 2 años, ante la ausencia de la madre que no es definitiva, el niño parece entender, o sea, ya no, parece que no se angustia tanto porque como que ya se adaptó de que, cierto, se está yendo, oh, pero luego cuando la mamá retorna, ¿no? O cuando ya, mira por acá, mira el peluche. Ya, se distrae y como que llega a entender que si bien es cierto ahorita la mamá se va, pronto vendrá, ¿no? O el papá se va, pronto vendrá. Entonces ahí está, ¿no? El lenguaje permite representar a la madre. Y es cierto, ¿no? Mamá va a venir, mamá. Y entonces él dice, mamá. Cuando tú le dices, no, ¿a qué hora viene mamá? ¿A qué hora viene? Supongamos que su hermana, perdón, que su madre se llama Patricia. ¿A qué hora viene Pati? Ya va a venir Pati. Y entonces poco a poco va representando. Esta connotación de haber logrado el lenguaje también le ayuda a poder estar más seguro del retorno de quien lo cuida. ¿Bien? Bien, como te dije, Anita Mary Ainsworth hizo una investigación en la cual se habla de tipos de apego, ¿no? Entonces, según la conducta de separación y la actitud de la madre, ella va a encontrar distintos tipos de apego. De estos, solo uno parece ser positivo, el apego seguro, ¿ya? Ese es el único apego que va a dar probablemente una base sólida en la formación de la personalidad. En un apego seguro, Mary Ainsworth notó que el niño cuando exploraba, cuando la madre estaba presente, ¿no? Estaba muy bien, la madre lo cuidaba de forma amorosa, ¿no? Y cuando ella se iba, sí se sentía angustiado brevemente, pero cuando la madre regresaba, pues se volvía a retornar y la recibía a brazos abiertos, diría él, ¿no? Entonces, ahí estamos notando que hay un apego seguro y donde, ojo, que la madre retorne y él pueda darle brazos abiertos, como diría, nos va a decir que él está formando confianza sobre el retorno de la madre. Esperanza, cierto, ahorita estoy llorando por la angustia de que la persona se está yendo, pero sé que va a retornar más tarde, ¿no? Ahora, un apego seguro puede verse en otras connotaciones. Por ejemplo, mira, niño que se muda de un colegio a otro, o bueno, niño que se muda de un barrio a otro, o que se va de un colegio a otro, ¿no? Si es un apego seguro del bebito, entonces de grande tú vas a notar que ese niño dice, no, yo no me quiero separar de mis amigos, me da pena, lo cual es válido, ¿no? Pero al mismo tiempo notamos que él, como formó este primer vínculo de que las cosas pueden ir bien después de esa separación, dice, no, pero sé que puedo hacer amigos después. O sea, sí vive su duelo,
pero también está dispuesto a aceptar nuevos vínculos y no se pone a reprochar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta primera base. Ojo, lo otro ya no se llamaría propiamente apego, pero está basado en un apego seguro, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de los otros apegos que ya ahí sí vamos a notar que están más vinculados a ciertos desajustes, ¿ya? Por ejemplo, el apego evitativo es cuando el niño parece que la ausencia de la madre ni siquiera le molesta tanto, ¿no? Entonces, parece que tiene poco malestar cuando lo separan de su cuidador o de su mamá, evita e ignora a su madre cuando ella regresa, o sea, no me importó mucho cuando se va, tampoco me parece afectar cuando regresa, se muestra enojado y no la busca cuando la necesita, y bueno, también notamos que hay una conducta exploratoria activa que pueden ser sociables con los extraños, ¿no? Mira, entonces vemos que sí, pues son niños que exploran mucho, parecen niños muy independientes, pero en realidad son niños que no forman vínculos fuertes, ¿no? Y en realidad, si bien es cierto, el apego a nuestra edad no es bueno, como hemos dicho, ¿no? Por lo menos no es visto de manera adecuada a nuestra edad, a una edad ya más avanzada, lo que sí es cierto es que necesitamos formar vínculos con las demás personas, ¿no? Luego está el apego ambivalente, que es cuando el niño explora muy poco, se mantiene cerca a su madre casi en todo momento, se inquieta mucho antes y durante la separación, o sea, ellos ya más o menos van viendo cuándo la madre se va a ir y ya desde ahí están llorando. Y cuando la madre retorna, bueno, también se muestran como llorosos, ¿no? Como quejosos. Bien, al retorno muestran enfado o llegan a golpear a la madre, ¿no? O al cuidador. Siguen llorando y difícilmente se consuelan, ¿no? Y el último apego que describe Ainsworth sería el apego desorganizado, en el cual el niño parece mostrar mucha inseguridad con su madre, ¿no? En su vínculo con la madre. Cuando retorna, en este caso, parece que no, ni la mira, ¿no? Y muchas veces muestra como muy frío, muy distante a la madre, ¿no? Y podríamos pasarlo a un ejemplo, ¿no? Una persona que ha roto un vínculo con otra persona y que después de haber roto ese vínculo con otra persona, ¿no? Porque ya terminó su relación, supongamos, ahora que se vincula con una nueva, trata de hacerle pagar a esta nueva persona los desamores o que haya tenido con sus relaciones anteriores. Y tal vez no será su primera experiencia con una chica, sino estoy hablando de, por ejemplo, si sentía que su madre no lo quería, que su madre no lo atendía como debía, que si sentía abandonado, porque supongamos que su madre se embarazó cuando él todavía era muy niñito, y entonces ese vínculo se vio interrumpido, entonces vamos a notar cómo con las demás personas con las que hace un vínculo de amistad, amoroso, etcétera, esta persona se vuelve fría e indiferente, ¿no? ¿Por qué? Porque está tratando de hacer como esa continuación de ese apego que en su momento no fue adecuado, ¿no? Entonces, por eso, de estos cuatro, como te digo, Ainsworth dice que el apego seguro es el que sí posibilita un desarrollo sano de los vínculos y relaciones del futuro, mientras que el apego evitativo, ambivalente y desorganizado más bien se vinculan a formas de desajuste futuros, ¿no? Bueno, otra etapa, disculpen, que vamos a notar es de la niñez temprana, que va de 3 a 6 años, ¿no? Muy bien. En nuestra cultura, esta etapa se vincula a la educación preescolar, ¿no? Aquí vamos a notar, por ejemplo, que un niño de 3 a 6 años ya estaría en la etapa preoperatoria según Jean Piaget, entonces ya está en la etapa intuitiva, le diría, ¿no? Otros le llaman prelógico a esto también, es una etapa intuitiva. Aquí el lenguaje del niño está evidenciándose en aspectos egocéntricos, se vuelve muy egocéntrico en el lenguaje. Por ejemplo, una cosa muy usual es que los niños cuando quieren pensar, como no han interiorizado el pensamiento del todo, lo que hacen es hablar, ¿no? Hablar solos, hablar para nadie en especial, solamente está hablando lo que piensan. Algo que se le llama el monólogo, ¿no? El monólogo individual. Bien. Pero también hay otro monólogo que es cuando ellos sí quieren hablar con alguien, pero no quieren escucharlo. Y ese se le llama el monólogo colectivo, ¿ya? O sea, quieren que alguien los escuche, pero no quieren
ser receptores, solo quieren ser emisores. A ese se le llama monólogo colectivo. Entonces vemos acá el niño que te está contando que vio la Peppa Pig, que vio, no sé, un dibujo. No, yo mira, yo vi poco, yo me fui al jardín, me voy a ir a comprar un juguete con mi mamá. Está contándote, ¿no? Una historia. Ahora, si tú quieres preguntarle, no te van a atender probablemente mucho, ¿no? Ahora, el monólogo individual es cuando él más bien hace, o también llamado monólogo personal, es cuando él habla para sí mismo. O sea, no está buscando que tú lo oigas, ¿no? Entonces dice, no, yo voy a dibujar aquí en mi cuaderno voy a dibujar a un árbol y, ay, no me sale. Entonces, notamos que él pareciera, hablar para otros, pero en realidad está hablando para sí mismo, ¿no? Y esto diría Piaget es porque en realidad él no ha interiorizado todavía del todo su lenguaje para que este se vuelva plenamente pensamiento, ¿no? Otra característica que vamos a notar durante la niñez temprana es que las características preoperatorias de este egocentrismo cognitivo se van a evidenciar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo vida, todo tiene vida, animismo, ¿no? Otra cosa que vamos a notar es, bueno, que hay artificialismo, todo lo crean los humanos, hay finalismo. Oye, ¿por qué suceden estas cosas? ¿No? Hay un pensamiento bastante fantasioso de los niños. El pensamiento prelógico del niño se mezcla, bueno, con otras características, como por ejemplo, el enfoque que ellos tienen sobre ciertas cualidades perceptuales, hace que se le llame intuitivo por eso, ¿no? Porque todos ellos lo sacan conclusiones, pero de lo que están viendo. Y tú sabes que la percepción a veces tiene sus limitaciones. Entonces, eso lleva a que ellos también tengan errores en el pensamiento, porque dependen demasiado de lo que perciben, ¿no? Muy bien. A nivel motor, lo que notamos entre los 3 y 6 años es que esa motricidad gruesa que ya venía empezando a desarrollarse en la etapa anterior, acá se afianza, ya se va a afianzar. Entonces este niño ya notamos que salta cada vez mejor, que corre cada vez más, que camina y ya casi no tiene tropezones, a diferencia de la primera etapa en donde podía caerse a cada rato. Y otra cosa es que poco a poco estamos viendo cómo la palma se está volviendo cada vez más precisa en el movimiento de la pinza. ¿No? Entonces ya notamos que están pintando mejor, ya empiezan a dibujar, de hecho, algunos empiezan a escribir bolitas, palitos, círculos, y aquí probablemente ya vamos a notar cuál de estos dos lados de su cuerpo prefiere utilizar. Esto se llama lateralización. Si prefiere usar el lado derecho, la lateralización es diestra. Si prefiere usar su lado izquierdo, la lateralización es zurda, ¿ya? Algunos le llamaban siniestra antes. Bien, otra característica que notamos en la niñez temprana es el desarrollo psicosocial de estos niños, ¿no? Y aquí notamos, por ejemplo, lo que Erikson dice del tercer conflicto, ¿no? Los niños llegan a los 3 años, ya obviamente para entonces han afianzado su desarrollo autónomo, ¿no? Pero ahora quieren ir más allá de su cuerpo. Es lo que diría Erikson, ¿no? Ellos quieren ir más allá de su cuerpo, quieren hacer cosas por el mundo, quieren intervenir en el mundo. Y entonces ellos hacen las cosas sin que nadie se las pida. Eso se llama iniciativa, ¿no? Que a ellos les nace hacer cosas sin que alguien les esté ordenando, hoy haz esto, ¿no? Y por ejemplo, quieren ayudar en la casa, quieren hacer cosas, pero hay veces, lamentablemente, los padres no ven las buenas intenciones de los niños en esta etapa y muchas veces, lejos de saludar su iniciativa, los llevan a sentirse culpables porque no hicieron las cosas bien, ¿no? Entonces ahí está lo que dice Erikson. Otra cosa es que durante esta etapa, si se estimula de forma adecuada al niño, el niño va a explotar mucho ese aspecto de su creatividad, ¿no? A nivel de lo moral, Colbert diría que, bueno, con la formación de autoconcepto, ¿no? Los niños poco a poco van a ir formando la idea de quiénes son a partir de quienes lo ven, ¿no? Cómo lo están viendo los demás, ¿bien? Un juego, una cosa social que vamos a ver, chicos, es que los niños durante esta etapa juegan sin reglas, ¿ya? Juegan sin reglas, juegan a roles, juegan de forma asociativa,
juegan de forma simbólica, pero todavía no juegan con reglas. Su juego se basa básicamente en imitar la vida de los adultos, ¿bien? Entonces, a nivel de las emociones, ellos ya empiezan a mostrar ciertas emociones autodirigidas, por ejemplo, la culpa, no debía haber hecho esto, la vergüenza, cómo me estarán viendo los demás, el orgullo, sé que lo hice muy bien, poco control de las emociones, tanto en la etapa anterior como esta etapa, a los niños se les hace muy difícil controlar sus emociones, por si acaso. Recuerda que el egocentrismo no ayuda, ¿ya? Este egocentrismo del que Piaget hablaba, ¿no? Según Colbert, ¿no? Según Colbert, la moral del niño durante esta etapa temprana es una moral preconvencional, es decir, una moral basada en premios y castigos, en el propio beneficio, ¿bien? Algunos hablan también de la reciprocidad durante este periodo. Bien, chicos, y en la última etapa vamos a notar la niñez intermedia que va de 6 a 11 años, ¿bien? Aquí vamos a hablar del desarrollo cognitivo, ¿ya? Del desarrollo motor, y del desarrollo psicosocial de los niños que normalmente están yendo al primaria, al colegio elemental. Y entonces aquí en el desarrollo cognitivo estaríamos hablando de la etapa de operaciones concretas, ¿no? Lógicas concretas. Que yo diría que el niño en esta etapa ya tiene un pensamiento lógico, un pensamiento reversible que le permite ser lógico justamente, y en donde poco a poco van aprendiendo ciertas operaciones como agrupar por categorías, esto se llama clasificación, ordenar de forma ascendente o descendente, a eso se le llama seriación, y comprender que las cosas pueden cambiar en algunas propiedades, pero mantener otras, y a esto le llaman conservación, ¿ya? Le van a llamar conservación, noción de conservación. Aún necesita referentes inmediatos para eso, ¿no? Ahora, en el nivel motor de un niño que está yendo a primaria, nosotros notamos que ahorita ya su motricidad fina está consolidada, ¿no? Ya se nota claramente si este va a ser diestro o zurdo. O sea, hace rato nos empezábamos a dar cuenta en la etapa de niñez temprana y ahora sí ya sabemos con claridad cuál es esa mano o esa parte del cuerpo que utiliza, y ahora como ya han pasado años desde el momento en que empezó a hacer esa elección, notamos cómo cuando hace cosas con uno de los dos lados frente al otro, la forma en cómo hace dentro con ese lado, por ejemplo, si es un niño diestro, la forma cómo dibuja, cómo escribe, cómo agarra el lapicero con ese lado de la mano es muy diferente a cómo lo hace con la otra, ¿no? En el otro lado, que no es lateralizable, es decir, que no ha preferido, es torpe, más bien en el otro lado es bastante listo y diestro, ¿no? Entonces, ahora, claro, alguien estará pensando ahorita, ¿y el ambidiestro? Bueno, el ambidiestro es un caso en la excepción a la regla. La mayoría de personas es diestro, en menor proporción hay zurdos, y pocos casos son casos de ambidiestros, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver entonces ahí ya. Coordinación y precisión en sus movimientos, se consolida la lateralización, ya sea diestra, zurda, desarrolla juegos de competencia, por ejemplo, rapidez y fuerza, ahora son, y en estos juegos de competencia vamos a notar también que ya hay reglas, ¿ya? Son juegos de ganar y perder, por eso se llaman de competencia, y hay reglas, ¿no? Bien. Hay un mayor control de las emociones durante esta etapa, es cierto, hay un grado de empatía mucho más claro, el niño ahora puede ponerse en el punto de vista de otros, y eso es porque también ya está dejando atrás el egocentrismo. Mayor nivel de socialización por ingreso a la escuela, su círculo radio social se amplía mucho más cuando está en la escuela, porque hay mucho más gente con la que va a interactuar que su propia familia. La familia, sin embargo, a pesar de ya no ser el único agente con el que socializa, sigue siendo su principal referente social, ¿ya? Juegos, bueno, ahorita el juego, que como te digo, era de ganar y perder, era cooperativo, ahora es también reglado, tiene que obedecer normas, y ellos acatan la norma porque en términos morales, ellos ahorita están siempre viendo por el bien de la mayoría. La mayoría define qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, si la mayoría a mí me dice que esta regla se debe cumplir, yo lo acato. Si la mayoría me dice, perdiste, lo acato. Si la mayoría dice, no, reclama, tal, yo me empujo y entonces digo, sí, yo gané. ¿Por qué? Porque mi moral de lo correcto y lo incorrecto está basado en lo que la mayoría decida, ¿ya?
Muy bien, como yo debo velar por el bienestar de las mayorías, entonces por eso se le llama a este grado, ¿no?, de moralidad convencional, ¿ya? Convencional. Justamente una regla, una norma se respeta para velar por el bienestar común y colectivo, ¿no? Y finalmente, en términos de Erikson, diríamos que estaríamos en el cuarto conflicto, que va de 6 a 11 años. Durante este periodo se estaría enfrentando la crisis de laboriosidad frente a la inferioridad. El ingreso a la escuela da varias pautas para que esta crisis se viva de un modo a otro, ¿no? Realizan tareas más complicadas, comparan sus habilidades con otros, enfrentan desafíos, ¿no? Aquí la escuela, pues, afianza mucho esto, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, en el hogar se vuelven laboriosos porque en el hogar también le están dando más tareas que antes, ¿no? Tal vez ayuda más en casa, recoge tus platos, lava tus servicios, arregla tu habitación, ¿no? Medianamente. Obviamente las madres siempre van a hacer un repase de todo eso, pero, o los padres, en su defecto, ¿no? Van a hacer un repase de todo eso, pero le van a dar una orden a ellos, y entonces ellos se vuelven más laboriosos en el hogar, se vuelven más laboriosos en la escuela, más laboriosos a nivel incluso del barrio, ¿no? De la comunidad, ¿bien? Pero también hay que ver que esto siempre está en un sentido de competencia, a la cual ya nos habíamos referido hace rato, ¿no? No es basta con que me vuelva más laborioso ahora, sino que trato de hacerlo mejor que otros. Trataré de sobresalir, de hacerlo mejor que otros. Entonces se vuelven más esmerados también porque quieren desarrollar más habilidades referente a aquellas cosas que están aprendiendo a hacer, ¿no? Entonces ahí estamos viendo eso, la escuela abre esa pauta también, ¿no? De hecho, Erikson y otros psicólogos dicen que cuando una persona ingresa a la escuela, varias esferas del desarrollo se modifican, ¿no? Yo diría que el ingreso a la escuela es a la niñez intermedia, como por ejemplo el egocentrismo es la niñez temprana, el egocentrismo cognitivo, y como en el caso de la niñez de la infancia es el apego. ¿Por qué te digo esto? Porque ahorita he agarrado, mira, lo social, he agarrado lo cognitivo y he puesto ejemplo en la infancia de lo afectivo, ¿no? Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque el desarrollo cognitivo, cuando se habla de egocentrismo, eso te das cuenta que repercute a distintas otras esferas, ¿no? Cuando hablan en este caso de cómo el ingreso a la escuela repercute en el desarrollo motor, repercute en el desarrollo afectivo, repercute en el desarrollo moral, ¿no? Y en la etapa de la infancia, el apego, que es afectivo, no solo repercute en lo afectivo, repercute en lo cognitivo, repercute en lo físico incluso, ¿no? Bowlby se dio cuenta, por ejemplo, que cuando los infantes, disculpa, habían tenido un apego, no habían tenido la oportunidad de generar un buen apego porque tal vez eran huérfanos de la guerra, que él investiga en un orfanato, a niños que no habían tenido la oportunidad de tener un cuidador para ellos propiamente, sino que una persona a veces se dedicaba a cuidar muchos niños al mismo tiempo, entonces no habían podido formar ese vínculo de apego de forma buena, de forma adecuada. Muchos de estos niños tenían problemas de salud a futuro. Entonces, desde ahí se sabe que el apego no se quedó solamente en el plano afectivo, sino que tuvo la capacidad de repercutir en otras esferas y dimensiones del desarrollo, ¿sí? Bien, chicos, hasta aquí sería este tema. Vamos a revisar las preguntas de nuestra práctica dirigida, ¿ya?